5 ciclos de vida. Comienzo a presentar. El ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es más que importante, porque es lo que nos orienta para poder desarrollar un sistema a medida, de manera ordenada, correcta. La elección del ciclo de vida es muy importante cuando uno va a iniciar un desarrollo de sistemas, sobre todo y siempre hablando del desarrollo de sistemas a medida. Entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Dice, cuando surge la necesidad de adaptar los sistemas informáticos a las exigencias del mercado, porque ¿qué pasaba? A ver, yo no, y miren, uno no puede creer, ¿no? Pero yo les estoy hablando de hace 30 años atrás, mínimamente, de la década del 90 y antes, bueno, de la década del 90 vamos a decir, porque antes las cosas las desarrollábamos así. El programador realiza un relevamiento de solicitudes así muy, muy pequeño, de quién necesitaba un desarrollo de software, es decir, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos y charlábamos con el cliente y ese cliente nos decía mínimamente qué es lo que necesitaba. Bueno, sin pensarlo mucho más y habiendo creído que entendíamos perfectamente las necesidades de ese cliente, nos sentábamos a programar. El ciclo era hablar con el cliente, programar. Hablábamos con el cliente, programábamos, ¿sí? Empezábamos lo que se llamaba el codificar y probar, el code and fix, codificar y corregir. Entonces, codificábamos, mostrábamos, el cliente decía, sí, no, me gusta, no, cambiarlo, rehacerlo totalmente, y volvíamos a sentarnos con esas enormes, enormes y cuantiosas líneas de código que para descubrir un error era terrible, porque había que escribir, después había que compilar, los errores salían en tiempo de compilación, los mejores compiladores nos decían la línea. Estoy hablando de miles de líneas de código. Los mejores compiladores nos decían en qué línea estaba el error. Otros, lo único que decían que era un error de sintaxis, un error de lógica y había que buscarlos. Entonces, toda la atención de los desarrolladores estaba puesta en la codificación, toda la atención. Pero ¿qué pasa? A ver, esto ha llevado a lo que después llamamos nosotros y hemos visto la crisis del software. Enormes, cuantiosísimas pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando el desarrollo que hay que hacer es pequeño, bueno, esto de codificación y corregir, de codificar y corregir y probar y volver con el usuario, si bien es costoso, en ese momento no se medían tanto, ¿no? Los costos. Si bien es costoso, bueno, cuando es pequeño está dentro de lo que uno tiene que hacer. Ahora, cuando el desarrollo es de mediana a gran envergadura, esto se torna prácticamente imposible. Entonces, por las necesidades del mercado empezó a pedir más software, porque se dieron cuenta que les solucionaba muchísimo los problemas que tenían en cuanto al almacenamiento, la velocidad de procesamiento, el hallar las cosas rápidamente. Entonces, y por todo eso, cuando el mercado comienza a solicitar más y más, hay más demanda de software, se vuelve necesario encontrar una forma, es decir, una metodología, una mejor manera de hacer las cosas para que podamos llegar a software de calidad sin enormes gastos y en los tiempos en los que estaba pactado. Yo no puedo creer, y les digo en serio, que en esta época, en donde hemos avanzado tantísimo en metodologías, porque a ver, ¿qué es lo que pasó? Pasó que, como se necesitaba una metodología, ¿y qué es una metodología? Una metodología es una serie de indicaciones, pasos, formas de hacer algo que está probado en diferentes escenarios y que en todos esos escenarios ha resultado beneficioso, es decir, ha resultado bien. Eso es una metodología. Por eso, si ustedes cuando lleguen a la tesis de grado
No digan, por favor, que van a plantear una metodología, porque las metodologías surgen después de un consenso de muchos organismos y, como les digo, con pruebas continuas que en diferentes escenarios demuestran que esas cosas funcionan, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes pueden llegar a desarrollar algunos métodos, algún catálogo de pasos o de formas de hacer las cosas, pero no una metodología. Una metodología tiene consenso mundial, ¿sí? Entonces, esto de la metodología, dice, cuando el sistema no es pequeño, lo que decía recién, es más complejo, este método tiene grandes desventajas, ¿sí? Todo lo que les decía. Ahora, la metodología para el desarrollo de software es un modo sistemático. Siempre hacemos las cosas de la misma forma. No hacemos lo mismo, lo hacemos de la misma manera. Un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas probabilidades de éxito. Esto es lo que quiero. Esta sistematización nos indica cómo dividimos el gran proyecto, la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer, cómo lo dividimos en módulos más pequeños, llamados etapas. Esas acciones que corresponden en cada una de ellas, y las acciones que corresponden, digo, en cada una de esas etapas, nos ayudan a definir cuáles son las entradas que necesita esta etapa para poder realizarse y cuáles son las salidas que va a mandar a la siguiente etapa para que también pueda realizarse correctamente. Y sobre todo, normaliza el modo en que administramos el proyecto. Miren, en Jujuy prácticamente la única posibilidad que tenía hace 30 años atrás de realizar proyectos de mediana gran envergadura era trabajando en la administración pública, porque acá empresas que, salvo Ledesma, pero después de eso, grandes empresas que hicieran grandes desarrollos no había. Entonces, yo quería hacer eso, grandes proyectos. Los grandes proyectos, para poder gestionarlos o administrarlos, necesitan de mucho cuidado, mucha atención y un número de personas dedicadas a eso. Por favor, no minimicen ustedes, que van a ser profesionales de sistemas, no minimicen lo que significa el desarrollo de un proyecto de software de mediana o gran envergadura. Es mucho trabajo. Y cada etapa tiene que estar muy cuidada y muy controlada. Yo siempre comparo el desarrollo de software, porque es construcción, con la construcción de una casa. No vayamos un edificio. ¿Cuántas cosas hay que hacer para poder llegar al producto final? Hay que elegir el terreno, hay que nivelar el terreno, hay que saber hasta dónde se va a acabar para poner los cimientos, de acuerdo a qué, de acuerdo a algún cálculo de estructura. Hay que saber, y son muchas las etapas y las cosas que intervienen en esta construcción para poder llegar a tener un producto final de calidad. Bueno, a ver, pasa lo mismo con el software. Pasa exactamente lo mismo. Son muchas las tareas a realizar y muchos los controles que hay que hacer para poder llegar a tener un producto de calidad. Entonces, después de que la gente estudió, ya vamos ahí a proyecto del sistema. Sí, después de que la gente estudió tanto en el mundo, cómo hacer las cosas para que salieran bien, cómo ¿cómo es posible? O sea, hemos pasado de metodologías, a ver, de paradigmas, de metodologías estructuradas, estoy haciendo historia, ¿sí? Estoy contándoles la historia. Empezamos con metodologías estructuradas, en donde las cosas estaban así muy, muy pactadas, muy cerradas. Primero el análisis, sí o sí el análisis, no se podía hacer nada hasta que no se terminaba el análisis. Eh, y recién podíamos seguir con el diseño, y el modelado de todo eso era en base a algunas estrategias, como un diagrama de flujo de datos, como un diagrama de estructura de cuadros, como un diagrama de entidad-relación. O sea, eran cosas así, ¿sí? Muy duritas, muy, muy acomodadas, muy pactadas, muy cerradas. Y de pronto nos vino otro paradigma. Y de pronto alguien dijo, ¿y si agilizamos esto y creamos objetos?
y ponemos en el objeto las clases, y ponemos en el objeto, perdón, la estructura de datos y los métodos, y en eso entonces creamos clases, y esas clases pueden ser públicas y privadas, y podemos reutilizar código. Y la reutilización del código fue la estrella y la maravilla del avance que a nosotros nos permitió no estar tan pegados al código, y cuando empezamos a despegarnos del código nos dimos cuenta que había cosas que eran importantísimas, como el relevamiento a conciencia, el relevamiento a través de entrevistas, de cuestionarios, de observación al comportamiento del usuario, de ver qué necesitaba realmente la gente. Entonces, gracias a esto de despegarnos del código, es decir, los programas y lo que nos ayudaba a nosotros a programar fue evolucionando de tal forma que ya no nos teníamos que saber de memoria la sintaxis. A ver, los que programábamos hace 30 años, teníamos que conocer la sintaxis de memoria. Hoy empiezan a escribir y ya les salen por todos lados las ayudas y cómo se escribe, y les dicen si tuvieron algún error, ni les dejan pasar los errores siquiera. Los intérpretes ni les dejan pasar los errores. Entonces, al habernos despegado, porque antes estaba todo sobre el código, al haber logrado esto, de dejar un poco de lado la atención sobre el código y dedicarnos también al entorno, a ver dónde va a funcionar este sistema, cuáles son las necesidades del usuario. Hemos cambiado incluso de paradigma, de un estructurado a un orientado a objetos, y del orientado a objetos después nos salieron otras cosas, a ver, maravillosas para codificar. Cada vez, no sé si vieron, hay un DevOps de Google, si no me equivoco, si alguno lo ha visto, es una cosa maravillosa. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con el software licenciado, ¿no? Yo en realidad prefiero el software libre, pero hay unos desarrollos maravillosos para ayudarnos en la construcción de código que antes no teníamos, pero ni por asomo, ni en sueños. Entonces digo, todo eso que hoy nos ayuda, bueno, nos permite llevar la atención hacia otro lado. Y pasamos de encontrar hoy por hoy cientos de miles de librerías en todos lados, y foros que nos ayudan a construir, y, y herramientas de todo tipo, y hemos pasado también al paradigma, no solo o sea, el licenciado, sino también el que no tiene licencia, el software libre, que es una enorme comunidad en el mundo. Bueno, ¿qué les voy a contar de lo que ya saben? Pero digo, la evolución ha sido tal que pensar que hoy, después de que han surgido tantísimas metodologías, ¿por qué? Porque hasta tenemos el desarrollo ágil, porque hasta hemos salido de de estas cosas tan encasilladas como lo estructurado, y hemos llegado hasta cosas tan libres y tan activas, si se quiere, como es el desarrollo ágil, que nos sirve para desarrollar sistemas en poquísimo tiempo, o software o aplicaciones en muy poco tiempo. Entonces, digo, la gente en este mundo, los que estamos en esto, hemos estudiado tanto sobre metodología, sobre calidad, sobre la mejor forma de hacer las cosas, que yo no puedo creer, y ya no me quiero enojar, pero yo no puedo creer que me haya encontrado esta semana con un sistema que se va a poner en producción y al que tuvo que evaluar, que no tiene absolutamente nada de todo esto que les estoy diciendo. Alguien que tomó requerimientos de usuario y se sentó a programar. Por favor. Gente que se sentó tuvo la posibilidad de tener acceso a aprender programación, no sé ni dónde, que tuvo el acceso, la posibilidad de aprender programación, y porque se saben un lenguaje de programación y dominan algunas librerías y se sientan con algunas cosas, creen que pueden hacer sistemas. Por favor, no. Eso pasaba hace 30 años. Eso pasaba cuando no había metodologías, eso pasaba cuando no sabíamos otra forma de hacer las cosas porque estábamos dedicados al código. Hoy hay cientos de metodologías. Hoy nos dicen cómo hacer las cosas. Entonces, ese cómo hacerlas para lograr el éxito y lograr un producto de calidad, eso se usa.
Ustedes van a ser profesionales, actúen como profesionales. Yo la verdad les digo, me impactó porque no esperé nunca. O sea, cuando vi el sistema y vi los errores garrafales, pero horrores que tenía con respecto al diseño, dije, por favor, ¿quién hizo esto? Por favor, porque eran horrores básicos. Eh, Uno puede saber programar. El saber programar no tiene nada que ver con arquitectura del software, con arquitectura de la información. No tiene absolutamente nada que ver con satisfacción de usuario. Hay una metodología, Lian UX, que tiene que ver con la satisfacción del usuario. No tiene nada que ver con haber aplicado correctamente un ciclo de vida, haber era cualquier cosa. Entonces yo pedí una reunión, obviamente, cuando me encontré con todo eso, a ver, lo básico del diseño estaba horroroso ahí, la arquitectura de la información no existía, alguien que no tenía ni idea de arquitectura de información, entonces pedí una reunión. ¿Cuál fue el resultado? Que me encontré con alguien que le pregunté, bueno, o sea, la persona que me estaba pidiendo la evaluación del sistema, presentó a su informático. Le pregunté al informático qué título tenía. Y disculpen, pero para mí es muy importante eso, porque no es lo mismo haberse formado en la calle y ser un idóneo que haber transitado la universidad. Yo siempre les digo, a ver, el que sobrevivió a la Universidad Pública Argentina, pero en el trabajo le sobrevive a cualquier cosa, ¿no? Pero para mí es muy importante, porque la universidad forma, porque la universidad les va a dar a ustedes todas las herramientas. Parece que no saben nada, se encuentran medio perdidos, pero es la universidad, con su estructura de planes de estudio, con su plan de estudio, la que le da las herramientas para que conozcan todo lo que tienen que saber para ser profesionales. Lo otro, lo otro no tiene nada que ver con un trabajo profesional. Lo otro está hecho y a como dio lugar a lo que le vino por el aire, a lo que encontró en la web, y no tiene nada que ver con un trabajo profesional. Entonces, si estudian, estudian a conciencia. Estudien para salir a trabajar y ser buenos profesionales. No esto que da vergüenza ajena, realmente. Yo les dije, bueno, yo lo evalúo, te hago un informe. el- la idea es mejorarlo porque a mí me daría vergüenza decir que esto pertenece al Estado, pero bueno, ya queda a criterio del otro, ¿no? El que haga o no las correcciones. Pero digo, si hay cómo hacer bien las cosas, ¿por qué no se las hace bien? Cuesta menos, les aseguro que cuesta menos, porque ahora todo este desarrollo que hicieron, para que yo se los apruebe, van a tener que cambiarlo. Yo digo que cuenta por ellos para si lo quieren cambiar o no, pero para que yo se los apruebe van a tener que cambiarlo. Entonces, doble trabajo, porque ellos creían que ya lo podían poner en producción, y es un desastre. ¿Se entiende? Bien. Es un proyecto de sistemas entonces. Después de haberles contado todo esto, es un proyecto de sistemas. Un proyecto informático es un sistema de cursos de acción simultáneos. Tenemos que hacer varias cosas a la vez, por eso es difícil gestionarlo. Por eso no es fácil controlar un proyecto de sistema, porque incluye personas, equipamiento de hardware, de software, de comunicaciones, ¿sí? Que están todos esos aspectos enfocados en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de información. Eso es un proyecto de sistema. El inicio de un proyecto informático generalmente está dado en la solicitud de requerimientos de usuarios. ¿Dónde empieza todo? A ver, ¿cómo tienen que presentar ustedes un sistema para evaluación? Lo primero que tienen que presentar es el estudio de el- el estudio de requisitos de software, la especificación de requisitos de software. Cuando a mí me presentan un sistema, lo primero que pido es eso. Lo primero que le pedí a esta gente, ¿dónde está el estudio, la especificación de requisitos de software? ¿Dónde está el diseño de la base de datos? ¿Dónde está el diccionario de datos? ¿Dónde, mínimamente, un manual técnico del sistema? Mínimamente como documentación mínima. Y entonces yo te puedo decir si lo que estoy viendo responde o no
a las necesidades del usuario, si no es imposible. Entonces, el inicio del proyecto informático está dado generalmente por, está dado en la solicitud de requerimiento de los usuarios. Y siendo que los diferentes sistemas de información abordan los diferentes tipos de problemas organizacionales, será necesario pensar para cada tipo de sistema la planificación del proyecto correcto. Hemos visto ustedes, las primeras unidades que tienen, son para que entiendan conceptualmente de qué se trata un sistema de información y los diferentes tipos de sistemas de información que existen. ¿Por qué? Porque no puedo aplicar el mismo proyecto o planificación de desarrollo para un sistema de información gerencial que para un Webflow. No puedo aplicar el mismo tipo de planificación para un sistema transaccional que para un sistema basado en el conocimiento. ¿Se entiende por qué es absolutamente necesario que los primeros conceptos los tengan claros? Porque si no, después ahora, en el resto de la materia, si no tenían claros esos conceptos, van a hacer cualquier cosa. Bueno, entonces empecemos con el ciclo de vida de sistemas. Hasta acá quiero que me digan cómo vamos y si tienen alguna consulta. ¿Vamos bien? Se entendió bien, profesor. Bueno, listo. De todos modos, otra cosa que quiero que quede claro antes de que siga con esto, eh, hay algo que parece que no quedó claro al principio, y es que ustedes podían pedir clase de consulta cuando necesitaran y nos poníamos de acuerdo. Hoy estoy recibiendo mail de los chicos a los que se aplazaron, los chicos que no superaron ni el primer parcial ni su recuperatorio. Estoy recibiendo mails con consultas de que por qué está mal su parcial. Está mal su parcial porque están errados conceptualmente. Y yo les dije siempre, a ver, mientras estoy dando la clase, si tienen alguna consulta. Bueno, puede ser que la consulta no surja acá, que surja cuando están estudiando o están leyendo la teoría. A ver, ese es el momento en que dicen, a ver, nos ponemos de acuerdo y pedimos una clase de consulta. No, tienen que llegar a aplazarse en el primer parcial, a aplazarse en el recuperatorio y recién son los llantos, ¿sí? Entonces, por favor, queda claro. Todo aquello que no entiendan, hacemos una clase de consulta y lo ven. Bueno, ¿qué es el ciclo de vida del sistema? La ISO, es decir, la International Organization for Standardization, en su norma 12207, define al ciclo de vida de un software como un marco de referencia que contiene las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo. ¿Qué contiene este marco de referencia? Es decir, ¿qué es un marco de referencia? Es lo que a mí me limita para trabajar, ¿sí? Es lo que me orienta, me ordena y me limita para trabajar. ¿Qué contiene? Actividades que tienen que ver con el desarrollo, la explotación y el mantenimiento, cosa muy importante, ¿sí? El desarrollo, la explotación o la puesta en producción y el mantenimiento de un producto software que va desde la definición, desde el instante en que defino que voy a realizar un sistema, hasta la finalización de su uso. Si yo pacto el mantenimiento, entonces me quedo manteniendo ese sistema hasta que decido darle de baja, hasta que por las razones que fuera, ya tiene tantas versiones y tantas correcciones que es mejor migrar, ir hacia otra tecnología. Bueno, hasta ese momento es el ciclo de vida. ¿Qué es? Es el conjunto de fases, al conjunto de fases empleadas se le denomina ciclo de vida, ¿sí? La forma de agrupar las actividades, los objetos de cada fase, los tipos de productos, es decir, los tipos de productos intermedios que se van generando son los entregables. Pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de producto, proceso a generar y de las tecnologías empleadas. Bueno, a cada una de estas etapas
En cada una de estas etapas, digo, de un modelo de ciclo de vida, se pueden establecer una serie de objetivos, tareas, actividades. ¿Sí? Existen distintos modelos de ciclo de vida. ¿Y qué es lo importante de esto? Que según el tipo de sistema que yo tenga que desarrollar, es el ciclo de vida que voy a elegir. ¿Se entiende? Tiene que ser coherente. Si yo tengo que desarrollar determinado tipo de sistema, entonces ese tipo de sistema le voy a elegir un ciclo de vida que sea coherente. Entonces, ¿qué es un ciclo de vida según la IEEE? La IEEE 1074 dice que un ciclo de vida es una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de software. La ISO 12207 dice que es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista general, el ciclo de vida de un software tiene tres etapas claramente diferenciadas. La primera etapa es la que llamamos planificación. La segunda etapa ya forma parte de la implementación y por último tengo la puesta en producción. La planificación es cuando yo arranco todo, es decir, voy a hacer una planificación eh, de, de cómo, en qué tiempos, con qué elementos, es decir, con qué recursos y cuáles van a ser las actividades que van a formar parte de mi proyecto. La implementación es el momento cuando ya ponemos en producción, ¿sí? Que componen la realización del producto, perdón, la realización del producto o el desarrollo. La puesta en producción es cuando ya el producto terminado se pone a disposición para el uso de las personas. Otras etapas importantes es el momento del inicio, ¿no? El punto o el puntapié inicial, el nacimiento de la idea. El inicio es, por ejemplo, cuando ustedes, a ver, voy a preguntarles un minuto, ¿cómo decidieron el trabajo que tienen que presentar ahora? O sea, que ya presentaron, perdón, que se les aprobó la idea. ¿Cómo decidieron la idea? Bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que por ahí analizamos fue más que nada una necesidad en lo que es la sociedad que estamos, en el momento social que estamos viviendo actualmente. Ajá. Entonces, vimos cuáles eran las falencias, cómo podíamos ayudar y bueno, cada uno aportó desde su experiencia propia, desde lo que estaba viviendo cada uno en su casa. Y bueno, como era una situación común en varios hogares, decidimos encararlo por ese lado, que era una necesidad grande que podíamos abarcar. Ajá. Esas más o menos fueron las pautas que tomamos para elegir. Pero digo, el momento en que tomaron la decisión. Bien, el momento, ¿cómo decirle? Más que nada fue ver la necesidad. No, no entiendo bien la pregunta, profe, discúlpeme. Claro, porque, a ver, yo digo, ¿cómo se les prendió la lamparita? Ah, ahora sí. ¿Cómo se nos prendió la lamparita? Bueno, porque nosotros veíamos de que, por ejemplo, nuestros adultos mayores estaban un poquito aislados, estaban un poquito, no sé si olvidados o sobreprotegidos. Ajá. Entonces, como nosotros lo veíamos desde una experiencia personal, lo analizamos desde ese punto y quisimos ayudarlos a nuestros abuelitos.
Y todos estuvimos de acuerdo porque todos tenemos un abuelito, o todos, a todos nos afecta muy de cerca un adulto mayor que tenemos en familia. Está bien. ¿Alguien más me quiere contar? ¿Alguien más quiere contar la experiencia de cómo fue que se les prendió la lamparita? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Trabajar así, sobre que no nos vemos y estamos distantes, en silencio, todavía es más difícil. Profe, pasa que todavía no nos juntamos con los industriales. ¡Ay! Tienes razón. Mañana supuestamente la primera clase con él. Claro, Tienes... yo le Nosotros, comentaba lo que nosotros hablamos con mi grupo de informáticos, que esa era nuestra idea para proponer. Ah, tenés Entonces nosotros razón. vamos mañana a la reunión ya con una idea para ver que se evalúe en grupo, a ver qué es lo que se puede hacer, si es aprobada, aceptada. Para nosotros ya estaba como aceptada, digamos, porque es una necesidad. Está bien, está bien, está bien. Disculpen, ¿saben qué pasa? Que también con tantos grupos me olvido. Está bien, bueno, pero me sirvió mucho lo de Graciela, porque hay un momento, ya sea que, a ver, ya sea que ustedes están en un equipo de desarrollo de software, ¿sí? Estas nuevas empresas que están surgiendo, eh, o eh, sean parte de alguna empresa y se dan cuenta que existe la necesidad o que a este inconveniente o a esta necesidad se la puede atender con algún desarrollo de alguna aplicación, de un sistema, de un software, ¿sí? Bueno, ese es el punto inicial. Eso es lo que nosotros definimos como el momento de inicio, cuando surge la idea y empieza a trabajarse esa idea, ¿sí? Para que nosotros le podamos dar forma. Ese es el momento en el que yo me tengo que sentar a definir el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que cumple el propósito? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las características? El propósito que tiene este desarrollo y fundamentalmente hacia dónde va el proyecto y si tengo los recursos, ¿no? Obviamente, si cuento con los recursos necesarios. Cuando estábamos evaluando justamente las ideas de los estudiantes de industrial y de licenciatura, hay un grupo al que le dije que no era viable, no contaba, no teníamos recursos. Lo peor de todo es cuando están tan entusiasmados con la idea que discuten, ¿no? Discuten que sí lo podían hacer. No, sí, sí, de poder hacerlo lo podían hacer, pero era totalmente inviable. O sea, ellos sí podían, seguramente lo podían desarrollar. Ahora, lo iban a desarrollar al vicio porque no se podía implementar. De eso se trata, no de la capacidad que tengan ustedes. No dudo la capacidad. El tema es que no iban a poder usarlo, no había cómo usarlo, ¿entiendes? Entonces, bien, los recursos necesarios son importantes, pero también hay que ver el objetivo. El control en producción, es decir, el control siempre, siempre el control es una etapa que es transversal a todas las otras etapas en los proyectos de desarrollo de software. En los proyectos de desarrollo de software, en todos los proyectos, ¿sí? No importa si estoy haciendo una casa, si estoy fabricando un producto para la venta masiva o si estoy haciendo software. El control es importantísimo para asegurar que el proyecto o que el producto está cumpliendo con las pautas que nos habíamos planteado y que además tiene calidad. Bien, entonces, las diferencias que hay, porque hay varios modelos de ciclo de vida, están divididas en tres grandes divisiones. El alcance que tiene el ciclo de vida, es decir, hasta dónde nosotros tenemos que llegar con el proyecto, si es viable ese desarrollo, ¿sí? Y si el desarrollo es completo,
más actualizaciones y mantenimiento. Eso ya también lo vamos a ver. El alcance. Acuérdense que es muy importante establecer el alcance en todo. Nosotros lo primero que hacemos siempre es establecer un alcance. A ver, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, el ciclo de vida tiene también ese alcance. La cualidad de las etapas y la cantidad que tienen, es decir, las etapas en las que dividimos el proyecto de ciclo de vida, la estructura, ¿sí?, que va a tener, ya vamos a ver que hay diferentes estructuras, y la sucesión de esas etapas, además si existe la retroalimentación entre ellas, es decir, si es posible repetir. Bueno, mira, esto en la bibliografía hay un libro de los autores Kendall y Kendall. Ellos proponen, ellos muestran, esto es el ciclo de vida tradicional, el ciclo de vida base, sobre el que se construyeron todos los otros ciclos de vida. Ahora, ¿por qué es un ciclo? Esto es cíclico, significa que no termina nunca. ¿Cuándo termina esto? Cuando le damos de baja al software, cuando ya no lo usamos más, en el único momento que termina. Entonces, estas etapas son las etapas básicas, son las etapas que van a encontrar en todos los ciclos de vida que vamos a ver ahora. Siempre hay un primer momento en donde identificamos problemas, oportunidades y objetivos. Identificamos cuáles son los problemas a los que les vamos a dar solución, qué oportunidad tenemos de hacerlo y cuál es verdaderamente el objetivo de nuestro trabajo. Luego va a venir la determinación de los requerimientos, que ya saben, el análisis de las necesidades del sistema, la especificación de requisitos de información y de usuario y de software, el diseño del sistema propiamente dicho, en el que diseñamos arquitectura software, arquitectura de información, diseño de bases de datos, diseño de interfaz de usuario, navegabilidad, todo eso se diseña. Luego va a venir el desarrollo propiamente dicho, que es la construcción. Yo se lo estoy mostrando como etapas secuenciales, ¿no? Es decir, a ver, estas son las etapas de todo ciclo de vida. Después estas se organizan de otra forma para justamente construir los diferentes ciclos de vida. Más tarde vienen las pruebas y el mantenimiento del sistema. Luego la implementación propiamente dicha del sistema, la puesta en producción, sería una evaluación que nos permite medir cuánto este sistema cumple con los requerimientos del usuario. Las pruebas, obviamente, dicen sobre el funcionamiento, ¿sí? Y bueno, esta sería la implementación y la evaluación del sistema en la última parte. ¿Por qué es cíclico? Porque una vez que esto está funcionando, ¿sí?, una vez que se implementa, seguramente, porque rara vez, y no sé si no decirles nunca, un sistema cumple al 100% con todo lo que nos han solicitado. Entonces, ¿qué es lo que siempre tenemos que hacer? Hay una etapa de puesta a punto, ¿sí?, hasta que el sistema arranca. Pero de todos modos, una vez que el sistema arranca y está teóricamente cubierto al 100%, todas las expectativas del usuario, la funcionalidad que tenía que tener, está funcionando bárbaro, siempre hay algo, ¿no? Porque únicamente cuando el usuario utiliza realmente el sistema, se da cuenta de qué se trata esta herramienta y descubre las potencialidades que tiene. Al descubrir potencialidades, el usuario siempre o el cliente va a solicitar alguna corrección. Para cualquier mejora, para cualquier corrección que haya que hacerle al sistema, vamos a tener que volver a identificar los problemas, las oportunidades, determinar esos ya pequeños, más chicos requerimientos, hacer un análisis de necesidades, diseñar, ¿sí?, este agregado o modificación, desarrollarlo, probarlo, implementarlo y que siga su vida. Y así continuamente. Entonces, empecemos por el primer ciclo de vida. Dice, este es el ciclo de vida lineal. Bueno, a ver, este es el ciclo de vida clásico, ¿sí?
el que utilizábamos hace una punta de años, en donde la característica que tenía es que era secuencial. Bueno, habíamos logrado organizar las actividades en bloques, así, poniéndoles un nombre a cada cosa y saber qué actividades había que hacer ahí adentro. Y una vez que se terminaba, se seguían con las otras. Bueno, pero esto, a ver, es irrealizable hoy en día. Muy difícil que si nosotros tenemos que llegar rápidamente a un desarrollo, hagamos las actividades en bloques cerrados, sin ninguna retroalimentación, ¿sí? Que nos permita volver atrás, porque ¿qué pasaba? Mira, nosotros hacíamos toda la evaluación de las necesidades, buenísimo. En base a eso hacíamos las especificaciones, armábamos todo un análisis, que era una documentación larguísima. En esa documentación teníamos el diagrama de contexto, el modelo de datos, el modelo de procesos, con un montón de herramientas, el diccionario de datos. Después de hacer todo eso, ya teníamos todo completito, completito, pasábamos al diseño y hacemos el diseño de la base de datos, el diseño de la estructura, el diseño de todo lo que tenía que ver con la interfaz. Bueno, cuando ya estaba todo listo y probado, entonces lo implementábamos, hacíamos las pruebas y validábamos eso con el usuario. Bueno, miren acá, recién validábamos eso con el usuario. ¿Cuánto tiempo pasó desde acá hasta acá? Meses, cuando no años. ¿Sí? O más de un año. Obviamente que el usuario estaba re contra impaciente, porque no veía nada. No hay nada, no hay una sola momento de funcionalidad, no hay un momento de, a ver, de reunión con el usuario, al sumo acá cuando le mostramos algo del diseño, pero miren dónde por acá acá está la validación. Imagínense hoy por hoy que el cliente llegue hasta esta etapa, o sea, nosotros llegar a esta etapa con el cliente, como lo que me pasó esta semana. Yo no soy el cliente, yo soy la evaluadora, pero digo, como lo que me pasó esta semana, el sistema está en producción y un desastre. Es un desastre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y miren a dónde hay que volver. Acá. Hay que plantear de nuevo las especificaciones, hay que volver a hacer un análisis. ¿Saben la pérdida de tiempo y dinero que esto significa? O sea, este modelo es nada más que, les muestro, para que sepan, que esto es lo que se hacía antes, hoy es inviable, hoy esto no se hace, no se debiera hacer. Bueno, esta semana me encontré acá en Jujuy, con todo esto, con todo lo que hace 30 años no veía, que un idóneo se sienta a programar y cree que puede hacer un sistema, ¿sí? No se puede. Entonces, pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Esto no se usa ya tampoco, ¿no? Esto es nada más para que vean que esto era la linealidad con la que trabajábamos antes, sin retroalimentación, y como la validación estaba al final de todo, si había cosas que cambiar, listo, ya está, perdimos. Perdimos tiempo, dinero y esfuerzo. Esto es lo mismo, visto a través de un diagrama de módulos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Después mírenlo también. Ahora vamos a otro, el cascada tradicional. Acá dice una tendencia fuerte a la implantación ascendente del sistema, ¿sí? Hay una insistencia en la progresión lineal y secuencial de una fase a la siguiente. No refleja realmente el proceso de desarrollo de software, se tarda mucho tiempo en pasar por todo el ciclo, perpetúa el fracaso de la industria del software en su comunicación con el usuario final, el mantenimiento se realiza en el código fuente, las revisiones de proyectos de gran complejidad son muy difíciles, impone una estructura de gestión de proyectos, pero a ver, a pesar de todo lo que dice que el modelo en cascada puede tener sus dificultades, sin embargo, el modelo en cascada ya por lo menos incluye
en el desarrollo del software algo de, em, como les diré, de actividades paralelas. Es decir, el modelo en cascada dice que yo hago todo el análisis de requisitos del sistema, ¿sí? Pero cuando tengo una buena parte ya de requisitos relevados, puedo empezar a armar los requisitos del software y un diseño preliminar. Están solapadas las actividades. De todos modos, me dice que cuando yo encuentre en este análisis de requisitos alguna cosa que no está clara, algún inconveniente, puedo regresar a la etapa anterior, volver a relevar, tiene retroalimentación, ¿sí? Hay actividades que se hacen en paralelo, tiene retroalimentación a la actividad anterior. Después del diseño detallado, hago la codificación y prueba y la explotación y mantenimiento. El problema de esto es que el usuario o el cliente no está presente, ¿sí?, en estas actividades. Si bien tiene actividades en paralelo, tiene retroalimentación, eso ya agrega bastante más seguridad en el desarrollo, pero bueno, sigue siendo un modelo que, ¿cuándo lo usaría? ¿Cuándo utilizaría yo un modelo en cascada? Y cuando, miren, hay momentos en los que eh, van a tener que desarrollar a lo mejor o van a tener que integrar equipos de desarrollo, que es la primera vez que se dan con este tipo de sistemas, ¿sí? Eh, yo por elección o por accidente, no sé, pero terminé desarrollando sistemas de gestión. Terminé eh, armando equipos para desarrollar sistemas de gestión. A lo mejor a ustedes les toque, y cuando uno ya se dedica a un rubro dentro del mercado, bueno, adquiere mucho conocimiento sobre eso. Eh, pero, ¿qué pasa si hoy, no sé, me pidieran un sistema que no tiene nada que ver con un sistema de gestión? Estoy hablando de gestión administrativa, contable, de gestión documental, a todo eso me dedico. Ahora, supónganse que, no sé, alguien me pidiera y tuviera que ir a integrar o dirigir algún equipo de desarrollo para sistemas de, no sé, diagnóstico por imágenes. No sé nada al respecto. ¿Sí? No sé nada respecto a diagnóstico por imagen. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, miren, yo también sí sé sistemas, quiero desarrollar, quiero dirigir el equipo. ¿Qué tendría que hacer? Y tendría que hacer un profundo análisis de requisitos. Tendría que introducirme mucho en el tema, ¿sí? Embeberme mucho de la cuestión esta, y hacer un profundo análisis de requisitos. Entonces, cuando un equipo de desarrollo no sabe mucho sobre la temática sobre la que va a desarrollar y bueno, necesita un buen tiempo. Entonces, para asegurarme, ¿m?, no inicio nada sin antes hacer muy bien esto. Y recién después me voy a un diseño preliminar, luego un diseño detallado, probaría y recién tendría algo de validación, pero tendría que ir con pasos muy seguros. ¿Se entiende? Bien. Pasamos entonces a otro ciclo de vida, que es el ciclo de vida iterativo incremental. Esto ya es toda una evolución en los ciclos de vida. ¿Por qué? Porque dice que a partir de requisitos del sistema, y fíjense que todo parte de los requisitos. Por eso insistimos tanto en la necesidad de un buen relevamiento y una buena documentación de requisitos. La documentación de requisitos es fundamental. Ahora, si alguno de ustedes cree que puede hacer un sistema escuchando lo que dice un cliente y sentándose a programar, desde ya les digo que no les va a ir bien. No es que no lo van a hacer, van a demorar muchísimo más tiempo. La idea acá es optimizar el tiempo de desarrollo y hacerlo correctamente. Entonces, partimos de requisitos del sistema, que los convertimos en requisitos del software. A partir de ahí, de los requisitos bien relevados, armamos un diseño. Pero estoy hablando de un primer diseño. Estoy hablando de un primer relevamiento de requisitos. A ver, fui
vi el lugar, me senté con los clientes, hice algunas entrevistas, logré algunos cuestionarios, lo que fuera, la técnica que ustedes quieran, logré armar unos requisitos preliminares. Pero ¿qué pasa? El cliente está tan ansioso y necesitado de ver algo que si espero a relevar absolutamente todo, no le voy a poder mostrar nada. Y la idea no es mostrarle papeles ni documentos, sino algo funcional. O al menos mostrarle una interfaz de usuario, una interfaz sobre la que él pueda decirme sus necesidades. Entonces, ¿qué hago? Con estos requisitos relevados, preliminares, ya hago un diseño y una construcción. Ya. ¿Para qué? Para que el cliente pueda sentarse con algo que sea tangible, con algo incluso hasta funcional. Entonces, una vez que me siento con el cliente y le muestro esto, que es el primer producto o el primer entregable, a partir de ahí yo logro de este cliente que me diga, bueno, a ver, ¿qué tanto le gusta? ¿Qué tanto he interpretado sus necesidades? ¿Qué es lo que hago entonces? A partir de esta codificación y prueba con el cliente, vuelvo a relevar requisitos. Acá, en este momento, es el momento más rico, más importante, relevo nuevos requisitos, los convierto en requisitos de software. Todo eso me permite a mí agregar cosas al diseño, que ya este diseño no sea este diseño preliminar, sino es incremental, voy incrementando. Si acá no incremento, entonces esto lo hice mal. Esto no tiene que ser igual a esto, tiene que ser más. ¿Qué es lo que se incrementa? Se incrementa funcionalidad. Acá yo tuve, en mostrarle esto al cliente, tuve que haber logrado que el cliente me dé pautas más claras sobre lo que tienen que funcionar. Incremento, funcionalidad, codifico, le muestro al cliente, sigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que logro el producto final. Cada uno de estos ciclos tiene que incrementar funcionalidad al sistema. Obviamente todo esto está cruzado por las etapas de mantenimiento. Bueno, lean después de qué se trata. Ahora vamos a prototipos. Si hasta acá estamos bien, vamos al modelo de prototipo. Sí, estamos bien. Bien, modelo de prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es un sistema a escala. Un prototipo es algo que diseñamos, o sea, así lo hacemos chiquito, ¿para qué? Para que justamente podamos probarlo, ¿sí? Lo que hacen las empresas, lo que hacen las grandes industrias, antes de sacar un producto al mercado, es justamente para poder probar, porque si lo fabrico en serie y recién y lo saco y recién voy a ver si le gusta a la gente o no, está muy problema. Entonces, mejor para no correr riesgos, si es un nuevo modelo o si es un nuevo producto, para no correr riesgos, hago uno a escala, por ejemplo, estoy hablando de un auto. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hacen un prototipo, un modelo a escala y ven cómo funciona. Las empresas constructoras, ¿qué es lo que hacen antes de construir un complejo? Hacen una maqueta para mostrarle a la gente cómo quedaría el complejo, ¿sí? Con todas las dimensiones reducidas a escala. Bueno, ¿de qué se trata un prototipo de software? Justamente de un modelo a escala. Es decir, es un desarrollo que generalmente es funcional, pero que no tiene todas las funciones del sistema final, obviamente, si no nos va a llevar todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? En muy poco tiempo, pero para esto, a ver, la elección del ciclo de vida por prototipo depende enormemente del equipo de programadores que yo tenga. Si yo tengo
Un equipo de programadores que programan a la velocidad de la luz, que interpretan rápidamente lo que se releva, programan muy rápido y me pueden tener un prototipo en poco tiempo si elijo el ciclo de vida por prototipo. Si no cuento con eso, olvídense, una pérdida de tiempo. El ciclo de vida por prototipo supone que voy a relevar, ¿sí? Mm, digamos, el primer relevamiento, voy a interpretar de qué se trata y voy a hacer en muy poco tiempo. No puedo decirles en cuánto tiempo, porque depende de la envergadura del proyecto, ¿sí? Ahora sí, prototipos no es para proyectos de gran envergadura. Olvídense de eso. Prototipo no es para proyectos de gran envergadura. Ciclo de vida de prototipos es para proyectos pequeños, de mediana envergadura, si yo sé de qué se trata. ¿Sí? Si no, no elijan prototipos. Entonces, ¿de qué se trata? Voy a hacer un relevamiento inicial, ¿sí? Que me permite entender el problema, y como el cliente está muy interesado en ver un producto lo antes posible, volvemos con mi equipo de desarrollo y se desarrolla un modelo a escala que puede ser funcional, que puede tener, a ver, funcional y no funcional. Alguna vez en algún lado nosotros, cuando yo tenía un equipo de desarrollo propio, presentamos un prototipo y lo hicimos con una presentación, es decir, no funcional. Fuimos presentando el diseño, ¿sí? A través de este esta presentación, el Price, que nos permite ir mostrando así los diferentes diseños de interfaz, y fue suficiente, ¿sí? Como para que el cliente dijera si estaba de acuerdo o no con el producto. Pero a veces sí hay que darle funcionalidad. Entonces, muestro, el cliente toma contacto con este modelo, que puede ser funcional, puede tener algunas funcionalidades o no, y me dice si le gusta, si no, es decir, me da todas sus críticas o sus aportes con respecto al producto. De esto hay que tomar nota, hay que grabar la reunión, ¿sí? Para que a partir de ahí, entonces, vuelvo con mi equipo de desarrollo y con todo esto que dijo el cliente, vuelvo a desarrollar. Esto sí es codificar, es desarrollar y volver con el cliente. Es una interacción continua, cliente, equipo de desarrollo, hasta que se logra el producto final. Ahora, a ver, eh, el prototipo puede ser una metodología de desarrollo, ¿sí? Es decir, de interactuar con el cliente, el producto, hasta que se llega al producto final. Pero el prototipo puede no ser una metodología de desarrollo. El prototipo puede ser una metodología para el relevamiento de requisitos. Volvamos al caso en que yo no sé nada con respecto al tipo de sistema que este cliente quiere. Pero más allá de que yo no sé, no tengo experiencia sobre el tipo de sistema que este cliente quiere, el cliente ni siquiera se sabe dar a entender, ¿sí? Hay muchísima gente que no sabe explicar claramente lo que quiere o lo que necesita. A veces hay clientes que saben que quieren software, pero no saben qué, ni ni cómo tiene que funcionar. A ver, nos tocó una vez un cliente que no había forma que exprese claramente su idea. Él tenía una idea de lo que quería. Ahora, expresarla claramente era terrible. Entonces, ¿qué hicimos? Un prototipo. ¿Por qué? Y bueno, porque recién con algo ya tangible pudimos entender lo que el cliente estaba pidiendo. Pero fue nada más que una herramienta de relevamiento. Después lo descartamos, ¿sí? El prototipo que se usa como herramienta de relevamiento generalmente es un prototipo desechable, descartable, ¿sí? Bien. Acá hablamos de un prototipado rápido. Bueno, lo que les mostré recién son las etapas, ¿sí? Esto ya lo saben sobre etapas.
el prototipado rápido, el operacional, cuáles son las ventajas y desventajas, qué tiene que pasar para que sea efectivo, todo esto yo se los voy a subir. Bueno, em, el prototipo evolutivo es lo que acabamos de decir, ¿sí? Que se inicia con un prototipo, se inicia con un prototipo para que el cliente lo vea y a partir de ahí los cambios van evolucionando y llevando todo hacia un sistema final. Ese es el prototipo evolutivo. El otro es un prototipo de desecho o de descarte. Bueno, y ahora vamos a ver el modelo más importante de todo el ciclo de vida. Eso no significa que es el que ustedes tienen que usar siempre, ¿no? Para nada. No, 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 no. El modelo en espiral. Este modelo en espiral se usa para sistemas de mediana y, mejor les diría yo, de gran envergadura. De mediana y gran envergadura. ¿Sí? Un modelo en espiral es algo que está totalmente pensado para guiar el desarrollo de sistemas grandes. ¿Por qué? Porque es el modelo que prevé una etapa de análisis de riesgo. Cuando el software a desarrollar es de mediana o gran envergadura, cuando un software va a ser transversal a muchas dependencias, muchas sucursales, cuando hay mucha gente involucrada en la carga de datos, cuando cuando es costoso o cuando tiene que tener resultados muy precisos. Yo recién les dije un sistema de diagnóstico por imágenes y es un sistema complejo. Yo no sé si es de gran envergadura, pero es un sistema complejo. Entonces, ¿tiene riesgos? Sí, sí. Todo aquello que es complejo, costoso, voluminoso, que involucra a muchas dependencias o mucha gente, tiene riesgos. Y el análisis de riesgos en estos casos es fundamental. Entonces, siempre que se encuentren con este tipo de desarrollos, recuerden que necesitan a los analistas de riesgos. ¿Por qué? Porque son ellos los que saben qué puede estar en riesgo. Porque no puede estar todo en riesgo. A ver, ¿cuáles son los riesgos? Y tengo riesgo de un terremoto y no, a ver, uy, sí, es zona sísmica. ¿Tengo riesgo de un tsunami? No, no tengo riesgo de un tsunami. Está bien, estoy exagerando las cosas, ¿sí? Pero digo, ¿qué puede estar en riesgo? Eso es lo que determinan los analistas de riesgo. Entonces, este es el ciclo de vida que prevé una etapa de análisis de riesgo. Todo se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Se toma como un eje cartesiano, se divide en 4 cuadrantes y hay una etapa de planificación, ¿sí? Este cuadrante está dedicado a la planificación. Acá es donde se determinan los objetivos, las alternativas, las restricciones. Acá es donde se evalúan alternativas, se identifican y se resuelven los riesgos. Y acá se desarrolla, verifica el producto en el siguiente nivel. Entonces vamos a iniciar con un plan de requisitos, un plan de ciclo de vida. Por favor, fíjense, plan de requisitos y plan de ciclo de vida. Y vamos a continuar con un análisis de riesgo. Si bien este modelo prevé también el desarrollo de prototipados, ¿sí? Y a partir de esos prototipos pueden ser las simulaciones o los modelos, ¿sí? Y a partir de acá vamos a tener que, fíjense, que hacer un plan de desarrollo y siempre hay un análisis de riesgo. Siempre hay un análisis de riesgo. Hacemos un prototipo para relevar requisitos, se validan esos requisitos y ahora sí voy a hacer un plan de desarrollo. Volvemos al análisis de riesgo, prototipo, diseño del producto, ¿sí? Esta es una validación y verificación del diseño, un plan de pruebas,
Fíjense que por cada etapa siempre hay un análisis de riesgo, siempre uno, el equipo determina para esta etapa qué puede estar en riesgo, ¿sí? Para hacer plan de contingencia, para eso son los análisis de riesgo, ¿sí? El diseño detallado, código, pruebas, hasta que llegamos a la etapa de implementación. El modelo en espiral requiere de un equipo, ¿sí? Un número importante de personas que se dediquen a cada una de estas etapas, ¿sí? Y siempre todo está cruzado por el control. Bueno, acá tienen una explicación más del, del ciclo de vida en espiral. La ventaja es que trata de mejorar los ciclos de vida clásicos y de prototipos, permite acomodar otros modelos, incorpora objetivos de calidad y de gestión de riesgo, que es importantísimo, elimina los errores y alternativas no atractivas al comienzo, ¿sí? Permite iteraciones, vuelve atrás, hace finalizaciones rápidas. Cada ciclo empieza identificando los objetivos de la porción que corresponde, las alternativas, las restricciones. Cada ciclo se completa con una revisión que incluye todo el ciclo anterior y el plan para el siguiente. Nada queda librado al azar, nada. El proyecto es largo, costoso. Tenemos que llegar controlando todo y pensando en todo. Bueno, y este, que es el último que vamos a ver, es el ciclo de vida en B. El ciclo de vida en B tiene la característica de tener actividades paralelas. Bueno, pero esas actividades paralelas, ¿de qué se trata? Sigue teniendo todas las mismas actividades, todos los ciclos de vida, pero este ciclo de vida le incorpora un equipo de testing. Entonces, a ver, eh, el equipo de testing puede ser contratado. Hay equipos que se dedican justamente a la parte de testing. Yo creo que voy a terminar mi carrera haciendo testing y auditorías porque realmente me gusta mucho, me encanta analizar los sistemas. Eh, el equipo de testing es costoso, ¿no? Cuesta un poquito, tiene, tiene un poquito de un costo un poco alto, pero tiene enormes ventajas. ¿Por qué? Porque el equipo de testing, que puede ser, como les digo, que debiera ser contratado, pero supónganse que yo no tengo, no sé, el dinero para contratar un equipo de testing. ¿Qué es lo que hago? De mi propio equipo, separo una o dos personas para que hagan las veces de testing. Ahora, estas personas no tienen que estar involucradas en el desarrollo, por eso también es costoso, ¿no? Porque estoy perdiendo gente de mi equipo para que haga nada más que las veces de testing. ¿Por qué no tiene que estar involucrada en el desarrollo? Porque si no se contamina, ¿sí? A ver, yo tengo un equipo que está continuamente está continuamente abocado a un desarrollo de un proyecto que es enorme. Bueno, esta gente está tan involucrada, tan involucrada en el proyecto, que muchas veces no ve los errores. Es lo que nos pasa siempre. Estamos tan involucrados en algo que es muy difícil ver nuestros propios errores. Entonces, ¿qué hace el equipo de testing? El equipo de testing justamente busca, ¿sí?, los errores, las dificultades o los problemas que pudiera tener en cada etapa del desarrollo del software, cada uno de los productos que se van construyendo. Miren, en el inicio del proyecto hay una fase de especificación. Entonces, ¿qué hace? El equipo de testing viene y dice, a ver, vamos a controlar estas especificaciones. ¿Contra qué las controla? Y bueno, contra lo que dice el cliente. Entonces tiene que ir con esas especificaciones al cliente y validarlas. Pero no ha formado parte del relevamiento ni de la construcción de requisitos. Entonces está totalmente fresquito, ¿sí?, para controlar. En la fase funcional va a tener que hacer, obviamente, todas las pruebas de funcionalidad. En la fase del diseño va a tener que comprobar si el diseño cumple con las características que se necesitaban del software y obviamente en el momento de la codificación está al lado de los codificadores probando absolutamente todo lo que los codificadores construyeron. Es seguridad de éxito.
pero es mucho más costoso. Bien, ahí está. El ciclo de vida orientado a objetos no lo vamos a ver. Esto del desarrollo de... Entramos ya en el personal que interviene en el desarrollo de sistemas. Si lo vamos, enseguida continuamos con esto. Quiero saber cómo estamos hasta acá. Bien, perfecto. Bien, se entendió entonces que para cada desarrollo, para cada tipo de sistema, tengo que elegir el ciclo de vida que corresponde. Sí, Profe, Sí, ahí es el equipo de testing, es el mismo para cada uno de las fases. sí, sí, sí. Sí, Ah, si no sería mucho más caro. Y aparte es muy difícil cambiarlos. ¿Por qué? Porque bueno, ya empezaron sobre los requisitos, entonces ya tienen conocimiento de los requisitos, ya saben de qué se trata el sistema. Si yo los cambio, no voy a tener una coherencia en el testeo. bien, profe. Gracias. Eh, o sea, profesora, que sería lo ideal que sea siempre el mismo. no te escuché, ¿cómo? ¿Qué? Sería entonces lo ideal que siempre sea el mismo equipo. Sí, 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 sí. Es más, entrenarlos, ¿no? Para el testing. Hay gente que está bastante entrenada eh, como un auditor, ¿sí? El auditor que ya lleva muchas auditorías de lo que fuera, ¿no? Auditorías contables, auditoría de sistemas, peritaje informático. Uno va acostumbrando el oído y el ojo, los sentidos, a esa actividad, a esa tarea. Entonces sí, es recomendable que sean los mismos. Bien, entonces, ya habiendo visto el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, vamos a ver de qué se trata, quién es el personal que interviene en el desarrollo de sistemas. Bueno, el recurso humano es lo más importante. No hay nada más importante. Yo puedo tener, a ver, yo puedo, hoy por ejemplo, donde yo trabajo, es un lugar al que le falta de donde miren tecnología. Eh, Bueno, es un desafío, es la primera vez que yo tengo que trabajar con tan escasa tecnología. He trabajado en muchos otros lugares donde realmente tuve la suerte de que cada vez que solicitábamos tecnología la teníamos. No se nos escatimó nunca en otras dependencias la compra de equipamiento porque se entendía que era una inversión. Hasta en eso tenemos que estar muchas veces los informáticos, ¿sí? Convenciendo a la gente de que la tecnología no es un gasto, la tecnología es una inversión. Pero ¿qué pasa? A ver, donde estoy ahora, la tecnología es escasísima, pero el recurso humano es increíble. El equipo de trabajo es un grupo de gente que va a desarrollar, va a construir, va a implementar, va a atender y va a hacer todo lo que sea de su parte para que las cosas funcionen. Y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque el tomador de decisiones se acostumbra a que no importa, lo pegamos con alambre y lo mismo lo sacamos, ¿sí? Pero no es lo ideal. Pero yo podría tener a lo mejor la tecnología de punta más importante, pero si no cuento con el recurso humano dedicado, cuidadoso, trabajador, de calidad, esa tecnología no me serviría de nada. Entre una cosa y otra que prefiero, y bueno, la verdad que la situación actual, que no es la ideal, porque a uno le gustaría contar por lo menos con una tecnología, si no es de punta, por lo menos de base, pero contar con tecnología de base como para poder desarrollar lo que se necesita, pero el recurso humano es irreemplazable. El recurso humano es lo más importante que tenemos. Entonces, cuando hemos logrado un equipo, un recurso humano de calidad, que no es fácil, cuídenlo, cuídenlo porque es importantísimo. ¿Cuáles serían las aptitudes que tendría que tener ese recurso? Por empezar, miren, y por sobre todas las cosas, la empatía y las ganas de hacer las cosas bien. La empatía con el otro, ¿sí? El trabajo colaborativo,
y las ganas de que las cosas salgan bien, eso es importantísimo, eso es irreemplazable. Pero también tienen que conocer y saber aplicar las tecnologías, conocer el esquema de la organización y los recursos humanos, diseñar sistemas de información que incluyan, sabiendo, ¿no?, la legislación, el marketing de los servicios. Entonces es necesario garantizar el entendimiento entre dos mundos, que tradicionalmente parecen hablar idiomas muy diferentes, y hacerlo en forma efectiva, en tiempo, esfuerzo y costo. Miren, tengo 30 años, más de 30 años de, de trabajar en sistemas. Y yo antes decía, ¿y eso qué tiene que ver el tiempo? Y el tiempo tiene que ver, uno aprende con el tiempo, uno aprende. Eh, Siempre va a haber esta, esta diferencia entre lo que la gente piensa que nosotros hacemos y lo que nosotros hacemos en realidad. Yo no sé si es una falta de comunicación, es decir, si hay algo que nosotros no comunicamos bien, o si hay diferencias de la persona común de saber qué es lo que hacemos, o de pronto le resulta tan complejo, tan misterioso y tan terrible, ¿sí?, que ni siquiera quiere saber qué hacemos y cómo lo hacemos. También puede tener que ver con eso, no sé, no soy psicólogo. Pero sí que hay un abismo de diferencia entre lo que nosotros hablamos, hacemos, pensamos y el resto de la gente. Entonces lo que hay que tratar es de unir esos dos mundos, porque si nosotros no interpretamos correctamente lo que el cliente quiere, no vamos a desarrollar lo que necesita. Entonces, hay una necesidad de aprendizaje, ¿sí?, en cuanto a sistemas, tecnología de información, de las dos clases de empleados que vamos a ver nosotros: el usuario final y el personal de sistemas de información. El usuario final es aquella persona que va a utilizar el sistema. A esa persona no le importa, sinceramente, no le importa qué es un diseño de interfaz, cómo hemos diseñado la base de datos, si el motor de base de datos es MySQL o SQL Server, no le importa. Pero sí, nosotros debiéramos capacitarlo en cuanto a las cosas básicas que esta persona tiene que saber, ¿sí?, para operar un sistema. Entonces hay un aprendizaje funcional contra un aprendizaje organizacional, una educación contra un entendimiento, conocimientos contra habilidades, eficiencia contra deficiencia. Se van a encontrar con eso, ¿sí? Entonces, uno de estos días yo me asombré tremendamente porque una persona intentaba ingresar, aparte tengo todo un equipo de soporte, yo realmente a los chicos de soporte los admiro, tienen una paciencia y unas ganas de tratar con el usuario que yo ya las perdí hace mucho, ¿no? Una persona trataba de ingresar a uno de nuestros sistemas y se quejaba que no podía, y no podía, y no quería, y seguía, e insistía, y se ponen hasta, claro, les molesta, porque no prestó atención de que el nombre de usuario que estaba puesto por defecto no era el suyo. Entonces ponía su clave con un nombre de usuario que no correspondía. Entonces, a ver, hay un entrenamiento que debieran tener. A ver, ¿y esto qué significa lo que les estoy diciendo? Que yo tuve, que el grupo de soporte se tuvo que ocupar de esta persona, ¿sí? Tuvo que perder tiempo con todo. A ver, nosotros atendemos 45 dependencias en San Salvador de Jujuy. Y el resto de la provincia, mi gente de soporte no va al resto de la provincia, todo es remoto, pero a ver, y tener que detenernos, digo, en el trabajo que es importante, pero una persona que se queja que no puede entrar en un sistema porque la persona no tuvo la delicadeza de mirar un poquito más la pantalla y leer, tuve que destinar recursos a que atendieran a esta persona, ¿se entiende? En términos de dinero y de tiempo, perdí dinero y tiempo.
Conocimiento contra habilidades, eficiencia contra deficiencia. Bueno, cuando desarrollamos sistemas vamos a encontrarnos con 5 grupos de personas involucradas: los dueños del sistema, los usuarios del sistema, los diseñadores, los constructores y los profesionales. ¿Sí? Ustedes están estudiando para ser líderes de proyectos. Líderes de proyectos. Eso van a ser. El usuario interno es aquel usuario que pertenece a la organización y que va a hacer uso, ¿sí?, del sistema. El usuario externo es aquel que utiliza un sistema a lo mejor a través de Internet. Yo no pertenezco, soy un usuario, pero no pertenezco a la organización, no pertenezco a la empresa. Por ejemplo, ¿ustedes usan el sistema de Mercado Libre? Ingresan, buscan algo, compran, seguramente han puesto ya credenciales, si tienen el hábito de comprar, han puesto credenciales, tienen usuario, contraseña, tienen usuario y contraseña, es decir, están usando. Ahora, ¿son empleados de Mercado Libre? ¿Trabajan en Mercado Libre? ¿Están en la intranet de Mercado Libre? No. Mercado Libre pone en la web y a disposición de todo aquel que la quiere usar su sistema para que yo pueda elegir y comprar. Bueno, entonces, yo, con respecto a Mercado Libre, soy un usuario externo. ¿Sí? Puede ser un cliente o puede ser, por ejemplo, una empresa de distribución de una gran distribuidora de alimentos que pone al servicio de un proveedor una parte de su sistema. ¿Para qué? Y para poder comunicarse y hacerle las solicitudes al proveedor, o que el proveedor mande, cuelgue su lista de productos, de precios. Bien, luego están los diseñadores del sistema. Son técnicos especializados, ¿sí?, que lo que hacen es, por ejemplo, ustedes, si les gusta esta parte, pueden a lo mejor dedicarse al diseño de sistemas. Pero ¿qué es lo que se diseña? Se diseñan las bases de datos, se diseña todo lo que es la infraestructura tecnológica, se diseña la arquitectura software, se diseña la arquitectura de información, se diseña la interfaz del usuario, ¿sí? Esos son los diseñadores del sistema. Yo, por ejemplo, si hay algo a lo que nunca me dediqué, es al diseño de interfaz. ¿Por qué? Nada, cero en diseño. O sea, no pego 2 colores. Pero hay gente que es muy, y no estoy hablando de diseño gráfico, ¿no? Estoy hablando de diseñar una interfaz, una pantalla de usuario que sea atractiva, sobria, bueno, con todas las convenciones que tiene el diseño. Luego están los constructores, que es la gente que se sienta a programar, ¿sí? Los profesionales de sistemas, que son aquellos que ven por eso hablábamos del pensamiento sistémico. El profesional de sistemas es alguien que tiene que ver el conjunto, entender, analizar las partes, ver cómo se interrelacionan, ¿sí? ¿Qué roles podemos tener nosotros? ¿Podemos ser líderes de proyectos? Sí, claro. Cuando somos líderes de proyectos, lo que tenemos que hacer es justamente guiar el proyecto, es organizar a la gente, entender qué personas tienen capacidades para qué. Podemos ser todos profesionales del sistema, pero hay unos que son excelentes, son buenísimos programando. Hay otros que son excelentes diseñando, hay otros que son muy buenos haciendo relevamiento. A ver, eso fue lo que hice cuando llegué a este área donde estoy dirigiendo ahora. Reunirme con las personas y saber cuáles eran sus capacidades y organizarlas según capacidades. Entonces, a aquellas que son mucho más extrovertidas, aquellas personas, ingenieros, ¿no? Son todos ingenieros. Aquellas ingenieras que son más extrovertidas y que tienen la capacidad de conocer todo este enorme lugar, las puse como ingenieras de requerimiento. ¿Y por qué? Que son las mejores para justamente captar el requerimiento del cliente. Hay gente que está únicamente dedicada a la codificación y hay otros que tengo analistas, por suerte, tengo analistas de datos. Eh, entonces, arquitectos software, eh, cada uno en su rol y en su trabajo lo hace de la mejor manera y encima están contentos porque realmente están desarrollando lo que saben y por lo tanto
¿qué le queda al líder de proyecto o al jefe del proyecto? Articular todo ese trabajo y hacer un control exhaustivo de lo que se va desarrollando. ¿Qué roles tenemos? El rol de consultor. Esta evaluación que me piden esta semana es porque, claro, me consultan sobre para poner en producción este sistema. El rol del consultor tiene que ver también con la consultoría que nos hacen sobre infraestructura tecnológica, ¿sí? Si, por ejemplo, si es conveniente comprar servidores o comprar nube, cuando hay que comprar nube, bueno, las especificaciones son miles. El rol del experto en soporte técnico, el rol del agente de cambio. Nosotros somos agentes de cambio en las organizaciones. ¿Para qué estamos? ¿Para estar sentados detrás de una computadora? Olvídense. Nosotros estamos en las organizaciones para proponer la mejora, el cambio continuo. Para eso estamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debemos tener? Somos solucionadores de problemas, no creadores. Comunicamos con capacidad, ¿sí? Somos comunicadores que podemos relacionarnos con los demás. Obviamente que debemos ser autodisciplinadas, automotivadas, porque si no estamos automotivadas no podemos motivar a nadie, ¿sí? Tenemos que tener la capacidad para administrar, coordinar todos los recursos de un proyecto, ¿sí? Siempre incluyendo a otras personas, ¿no? Olvídense, no sueñen, porque ese fue el error de quien estuvo antes, donde estoy yo. Soñar que puede desarrollar un proyecto de gran envergadura solo, nunca, ¿saben? Nunca. Y si lo puede hacer, le va a demorar 10 años. Y cuando termine de hacerlo, ya va a estar obsoleto. Entonces, el proceso el proceso de desarrollo de software proporciona una interacción entre los usuarios y los diseñadores, entre los usuarios y las herramientas de desarrollo, entre los diseñadores y las herramientas de desarrollo. Es un proceso interactivo donde la herramienta de desarrollo se usa como un medio de comunicación, ¿sí? Cada iteración del diálogo, con cada iteración del diálogo se obtiene mayor conocimiento de las personas involucradas. Siempre traten de involucrar al cliente. O sea, está bien, hay una metodología que lo involucra directamente, pero si no están trabajando con esa metodología, lo mismo, ¿sí? Involucren continuamente al cliente. Entonces, ¿quién hace el software? ¿Quién hace el software? Los ingenieros de software y sus gestores adaptan el proceso a sus necesidades y lo siguen. Las personas que han solicitado el software tienen un papel importante, ¿sí? El cliente tiene un papel importante en el proceso. ¿Por qué es importante? Porque proporciona estabilidad, control y organización a una actividad que si no se controla es un caos. Si la actividad, si el proceso de desarrollo de software no tiene un control continuo, por ejemplo, el equipo de desarrollo de software se reúne todos los viernes a la mañana y yo controlo después, puedo o no estar en la reunión, a veces no puedo, pero entonces, ¿qué pasa? Tienen una bitácora, ¿sí? Donde anotan los inconvenientes de la semana, la evolución del desarrollo que hubo esa semana, lo posible para la otra semana. ¿Cómo estar seguro de que lo hice correctamente? La calidad, oportunidad, viabilidad a largo plazo del producto que se está construyendo son los mejores indicadores de la eficiencia del proceso, ¿sí? Que estamos realizando. Calidad, hacer las cosas de manera oportuna, no cuando ya no hace falta, ¿sí? Y la viabilidad. Bueno, hay diferentes tipos de desarrollo, puede ser interno, es decir, la empresa tiene su propio equipo de informáticos y por lo tanto cada desarrollo que encara lo hace con este equipo o directamente no tiene un equipo de informáticos y cada vez que necesita un desarrollo lo pide afuera, ¿sí? Hay adquisiciones de aplicación o compra enlatados. Ahora, si la empresa decidió comprar algún enlatado sin no tener un desarrollo propio, acuérdense que ahí es donde nosotros entramos en la función de consultoría. Nos tienen que consultar para comprar lo que les hace falta y no cualquier cosa. Eh, y después hay que parametrizarlo, ¿sí? Porque si justamente no es a medida, si
sistema es de propósito general, hay que parametrizarlo a las necesidades de la empresa. Después hay otra forma que es el outsourcing o tercerización, es decir, cada vez que la empresa necesita hacer algún desarrollo, lo contrata, ¿sí? Lo terceriza, lo contrata de afuera, y la tercerización transformación, que es, la verdad, la tercerización transformacional es cuando se terceriza, pero cuando va, creo, más allá del desarrollo de software, sino que tiene más que ver con la implementación de un desarrollo que transforma de alguna manera a la organización, agregando una nueva área, etcétera. ¿Sí? Eso no es sobre lo que está, sino sobre una transformación de la organización. Bien, queda muy poquito tiempo. Esto es ciclo de vida del sistema. La próxima clase tendríamos que ver proyectos, que también voy a subir, y estaríamos más o menos ya terminando la primera parte de la materia para que empecemos con lo que sería análisis y diseño. Sí, nos falta toda la etapa de análisis y diseño. ¿Alguna consulta de lo que acabamos de ver? Ninguno, profe. Bien. A mí me gustaría que podamos ver si tengo tiempo de mostrarles algo de proyectos. Como para que bien. La primera parte nada más, ¿sí? Como para engancharlo con esto. Planificación y administración de proyectos. La parte de la planificación estratégica la vemos la clase que viene. Lo que yo quería es que miremos un poquito, porque justamente, como para engancharlo con el tema que estábamos viendo, que es ciclo de vida, ¿sí? El ciclo de vida es la elección de la forma en la que vamos a trabajar. El proyecto es lo que yo he pensado hacer. Por eso dice, a ver, cristaliza tus metas, elabora un plan para alcanzarlas, fíjate una fecha límite. Entonces, teniendo esto, digo, con suprema confianza, lleva adelante el proyecto. Mirar, o sea, fijarnos las metas, pero es muy fácil decir, yo quiero ser ingeniero informático. Ajá, ¿y qué plan tenés para llegar a ser ingeniero informático? No, ninguno. Es bastante difícil. ¿Saben qué es eso? Eso es una expresión de deseo. Eso difícilmente sea realidad. Porque es una expresión de deseo, ay, me gustaría ser ingeniero informático, tengo unas ganas. Pero ¿qué pensaste? ¿Cómo lo vas a llevar adelante? No sé. ¿Y cuándo pensás decirte, bueno, algún día? No hay una fecha límite. Es bastante difícil que ese plan llegue a buen término en poco tiempo. Ahora les pregunto, y para eso, este, yo voy a terminar ya la grabación, ¿sí? Un proyecto tiene que iniciarse con una formulación. Un proyecto, para que sea cierto, tiene que iniciarse con una formulación. Un proyecto es una organización de gente dedicada a un propósito o
a un objetivo específico. El diseño de un proyecto es un proceso de sentido común, lógico, técnico, de creatividad, parte del interés en cambiar un aspecto de la realidad. ¿Para qué hago un proyecto? Y porque quiero cambiar algo, o porque quiero llevar adelante algo, o porque quiero ver este producto funcionando, tal como la condición de un área protegida, una actividad productiva, la calidad de vida de la población, cualquier cosa que yo defina y va a cambiar un poco las cosas. No, no estamos hablando de cambios radicales, ¿sí? De proyectos que le cambian la vida a la gente, que estaría buenísimo. No, estoy hablando de cosas, a ver, menos ambiciosas. Al variar un factor en el diseño, seguramente habrá que modificar otros. Por lo tanto, hay que mantener una mente abierta a la provisionalidad y abocarse al proceso del diseño, dice, con una actitud tanto objetiva como creativa y flexible. Esto que yo les voy a compartir, esto se lo estudian de memoria, hacen gigantografía, lo ponen en la puerta de la pieza, lo leen todos los días. Esta es la base por la que hacemos proyectos. Si no pueden responder estas preguntas, entonces significa que lo que han planteado es un sueño. Pero para que el sueño se haga realidad, se tiene que cristalizar en un proyecto, se tiene que realizar en un proyecto que tiene etapas, que tiene recursos, que cuenta con recursos, que dice en cuánto tiempo, que dice cómo. Entonces, ¿qué preguntas se tienen que hacer? ¿Qué lograré con este proyecto? ¿Cómo cambia la realidad si se hace el proyecto? ¿Por qué interesa realizar este proyecto? ¿Por qué se considera viable? ¿Cómo sé que va a ser posible hacerlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Dónde? Tiene que tener una localización, no importa si está en la nube, hasta estando en la nube tiene una localización. ¿Cómo se controla la ejecución de ese proyecto? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Ah, sí, algún día nunca llega. ¿Qué necesitamos para hacer este proyecto? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cómo se va a sostener en el tiempo ese proyecto? Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Yo ahora voy a parar la grabación y vamos a hablar un minuto.